Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 7 de octubre de la 27ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, si tenemos el video, vamos por nuestra pantalla del misal y aquí lo compartimos. Bueno, tenemos... Muy bien, celebramos entonces esta festividad de la Virgen María del Rosario, ¿no? La Santísima Virgen María, cuyo origen de la devoción, ¿no? Fue precisamente en el contexto de una guerra, de la guerra naval de Lepanto, ¿no? Que luchó la Liga de Naciones, la Liga Santa, en el siglo XVI contra el Imperio Otomano, contra los maometanos, ¿no? Prácticamente los musulmanes. Y San Pío V, el Papa, pidió el día anterior a todos los países católicos encomendarse, ¿no? Al Santo Rosario, a la Santísima Virgen para poder vencer en esta guerra. Estaba con mucha desventaja, ¿no? Contra los maometanos. Sin embargo, se ganó esa guerra y se evitó pues prácticamente la invasión, ¿no? Todo el pueblo, los musulmanes en Europa. En esa ocasión luchó Miguel de Cervantes, ¿no? Y perdió una mano, por eso su sobrenombre de El Manco de Lepanto, porque ahí el famoso autor del Quijote de la Mancha y de otras novelas, ¿no? Perdió la mano en la lucha. Bueno, entonces con esto podemos empezar. Este contexto era muy importante, ¿no? Porque en el mundo católico, especialmente en América Latina, Colombia, acá en Nariño, en la ciudad de Pasto, somos muy devotos, ¿no? Al Santo Rosario. De hecho, el Papa Francisco está pidiendo, ¿no? Por este día, estos días, el rezo del Santo Rosario, precisamente para evitar la guerra, ¿no? La conflagración mundial que puede suceder, ¿no? En Medio Oriente. Y también por las demás guerras, en evitarlas, terminarlas en, en Ucrania, en el Sudán, en Myanmar, ¿no? Y en otras regiones. Muy bien, vamos entonces eh, a, la, a la liturgia. En esta oportunidad no vamos a leer de la liturgia de la misa de la fiesta obligatoria, ¿no? Sino que vamos a pasar, porque son bastante conocidas, de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Sobre María que estaba orando con los apóstoles, ¿no? En el aposento alto, en el cenáculo, ¿no? Pues obviamente antes de Pentecostés. Lo mismo el pasaje de la Anunciación, ¿no? Del Señor. Saludo del Arcángel Gabriel a la Virgen Santísima sobre la encarnación de, del Señor. Y pasaremos a la liturgia que también se puede leer. Dice, también se puede leer las lecturas propias de la feria, ¿no? O sea, si no hubiera la fiesta, la festividad. Porque esto nos permite comenzar un nuevo
libro, ¿no? Que es el libro, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas desde el capítulo 1. Y iremos de esa manera durante esta semana. Bueno, entonces tenemos la lectura de la carta, la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Muy bien, entonces dice San Pablo: hermanos, me maravilla que hayan abandonado tan pronto al que los llamó por gracia de Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. Bueno, aquí podemos contextualizar un poquito la llamada de atención, ¿no? Porque les dice San Pablo a los Gálatas que visitó él en el primer y segundo viajes, ¿no? Y les había anunciado el evangelio, ¿no? Se habían convertido, pero ahora los judaizantes, que son convertidos al cristianismo, pero de los judíos, empezaban a predicar que era importante la ley, por ejemplo, ¿no? La ley antigua, la circuncisión, y entonces, pues obviamente eso causaba que los gálatas se hayan pasado, como dicen, se hayan pasado a otro evangelio. Bueno, entonces sobre eso les va a hablar, ¿no? Continúa San Pablo. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea anatema. Bueno, aquí esta palabra famosa, ¿no? Palabra a veces no muy bien entendida. Si alguno les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea anatema, o sea maldito. Eso quiere decir, ¿no? Anatema es una maldición que implicaría el ser separado del cuerpo de Cristo, como amputado, ¿no? Eh, echado fuera, como una especie de excomunión, ¿no? Pero es bien fuerte, sea anatema y sea maldito, que inclusive podría tener una repercusión de condenación, ¿no? Porque alguien que se separe de la sana doctrina, pues obviamente, y como dice aquí, se pasen a otro evangelio, pues están por fuera, ¿no? Por fuera de la iglesia, por fuera del cuerpo místico de Cristo. Y sabemos que nada podemos hacer separados de Cristo, ¿no? Estaríamos condenados. Estaríamos como en el contexto antes de la venida de Jesucristo, ¿no? Porque no había forma de ir al cielo. Bueno, entonces sea anatema. Lo he dicho y lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron, sea anatema. O sea, lo repite, ¿no? Y obviamente todos entenderían las repercusiones, ¿no? de este anatema. Bueno, continúa diciendo, cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si siquiera, si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro, porque el, el querer agradar a los hombres sería congraciarse para no tener dificultades con los judaizantes. Decía, bueno, sí pueden hacer, pero no, es definitivo. Y es lo que ha hecho, este es un ejemplo que da San Pablo, ¿no? La iglesia en los concilios ha anatematizado muchas de las herejías, ¿no? Que aparecían a lo largo de la historia de la iglesia, que han aparecido, ¿no? Como el caso de los arrianos,
el arrianismo, nestorianismo, pelagianismo, bueno, y, y obviamente que cuida, ¿no? De forma disciplinar, y ha hecho esto a lo largo de la historia. Entonces aquí dice que él no puede agradar a los hombres, ¿no? Porque de lo contrario no sería siervo de Cristo. Estaría dejándose deformar, ¿no? O deformando el Evangelio. Bueno, les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, aquí habría que explicar algo, ¿no? Cuando San Pablo dice que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, es decir, que no lo han diseñado los hombres, que no es una opinión, un razonamiento de los hombres, ¿no? Sino que es de índole divina, por revelación de Jesucristo. Y cuando dice no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, pues obviamente se refiere a que sea transmitido también como fuente de alguna teoría humana, ¿no? Que alguien expuso eh, y ha sido transmitida, ¿no? Aquí lo que dice es que, porque él lo aprendió de los apóstoles, ¿no? Y fueron los apóstoles los que eh, le impusieron las manos, ¿no? Dándole el carisma ¿no? Del Espíritu Santo. Pero además hay que tener en cuenta que eh, fue convertido precisamente por Jesucristo en la visión, ¿no? Del camino a Damasco. Pero los apóstoles fueron quien le confirmaron que él era apóstol, por eso en la imposición de las manos, él quedó como apóstol. Además porque vivió 15 días, dice, ¿no? En los hechos de los 15 días con Pedro. Pedro tuvo que haberle en 15 días explicado todo. Que los apóstoles recibieron de Jesucristo porque ellos vivieron con él, estuvieron con él y él les enseñó. Pero eso es revelación de Jesucristo a los apóstoles y los apóstoles pasaron a Pablo. Por eso dice Jesucristo, ¿no? El que me escucha a mí, escucha al que me envió. ¿Sí? Entonces, obviamente los apóstoles, al transmitir eso, ¿no? A los que venían después, pues era el mismo Jesucristo y el Padre, que eran los de quien procedía toda la palabra. Entonces, así mismo, Pablo puede decir, ¿no? San Pablo puede decir, no ha aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo a los apóstoles y los apóstoles luego pasaron a los demás. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 110, cuyo responso es, el Señor recuerda siempre su alianza. Este salmo es eminentemente mesiánico, ¿no? Así ha sido catalogado por muchos exégetas, padres de la iglesia también. Y pues es cortico. Veamos qué nos dice el salmista. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos. En la asamblea, en la asamblea, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud.
envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Entonces aquí esta sobre todo, ¿no? Es eminentemente mesiánica. Envió la redención a su pueblo, envió a Jesucristo, ¿no? A morir, a entregar, a dar su vida en, eh, en redención, en sacrificio, ¿no? Por nosotros, por la humanidad, para librarnos del pecado. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Vemos el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 25 al 37. Bueno, este pasaje sí también es bastante conocido, ¿no? Nos dice San Lucas, en aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Siempre era así, ¿no? Los fariseos, los legistas, doctores de la ley, sacerdotes, saduceos, ¿no? La clase sacerdotal. eh, Siempre estaban tratando de ponerlo a prueba, hacerlo caer, ¿no? Y este era un doctor de la ley, o maestro de la ley. Le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, como es legista, es maestro, doctor de la ley, pues él sabe, ¿no? Y aquí cita a el capítulo 18 del libro de Levítico, ¿no? Y de Deuteronomio, donde está prácticamente estas sentencias, ¿no? Amarás a tu Dios, que es prácticamente el primer mandamiento. Entonces le responde Jesucristo. Él le dijo, has respondido correctamente. O sea que se sabía la escritura, ¿no? Sabía. Haz esto y tendrás la vida. O sea, la vida eterna, ¿no? Como le preguntó, para heredar la vida eterna. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque acá le dice, ¿no? En la cita que hace de Levítico, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Le pregunta el legista. Inmediatamente Jesús va a respondernos su respuesta, obviamente con la parábola que todos conocemos. Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Aquí, en esta primera parte de la respuesta, está dándole una, digamos, una cucharada de su propia medicina, ¿no? Aquí se está refiriendo a un sacerdote. Y estamos hablando de sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? Que él conocía como maestro de la ley. Dice, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita. Aquí menciona también de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, tenían eh, por herencia, ¿no? El sacerdocio. Y obviamente el conocimiento litúrgico de lo que se celebraba en el templo, ¿no? Obviamente conocían también parte de las escrituras, como el maestro de la ley que está preguntando.
Entonces le dice Jesucristo, y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Ese día él, el samaritano, sí, eh, lo cuidó, se compadeció. Lo importante es que es un samaritano. Ya habíamos dicho en algunas ocasiones, en pasajes ah, relacionados con el tema, que los samaritanos eran enemigos de los judíos. A pesar que eran del mismo pueblo de Israel, ellos por cuestiones históricas eh, habían prácticamente rechazado a Dios, ¿no? Y se habían mezclado con otras naciones. 5 pueblos de los que pues obviamente eran gentiles y, y ellos prácticamente perdieron ¿no? La religión. Por eso ellos no se hablaban con los samaritanos, ¿no? Los judíos no. Y recuerden que cuando los judíos tenían que pasar por Samaria, a toda costa la evitaban, ¿no? Si ven un pasaje, Cristo va a pasar por un pueblo de Samaria y se lo impiden, ¿no? Y tiene que pasar por otra tierra. Tanto así que al pasar por estas tierras, los judíos tenían que sacudirse las sandalias de sus pies, ¿no? Porque estaban pisando territorio pagano cuando llegaban a su tierra, que era la tierra judía. Bueno, entonces eran tremendamente enemistados, ¿no? Sin embargo, este samaritano, no judío, se compadeció. Bueno, ese día entonces, ¿no? Lo llevó, lo cargó, lo llevó a la posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Él seguramente era un samaritano que iba de viaje, ¿no? Pasó por ahí, a diferencia del sacerdote y del levita, ¿no? Se detuvo, que no le importó el viaje, ¿no? Interrumpió su viaje, prácticamente un día, el que lo cuidó, y al otro día le pagó al posadero para que lo cuidara. Y le prometió que si se necesitaba más, él cuando volviera le pagaría, ¿no? Bueno, Jesucristo entonces le pregunta al legista, ¿cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Buena respuesta del legista, ¿no? El que obró la misericordia con él. El que puso por obra el amor de Dios con él, ¿no? Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Obra tú lo mismo. Pon por obra la palabra de Dios, ¿no? Que está en la cita que él dio del Levítico capítulo 18 y del Deuteronomio. Entonces ahí está la respuesta del Señor Jesús a este doctor de la ley. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.